Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder separar un espacio a mitad de la semana para acercarnos a Dios, para darle gracias por el cuidado que ha tenido para con nosotros, para poner en sus manos nuestras necesidades. Y me da muchísimo gusto saber que muchos de mis hermanos de la iglesia de Robertson, inclusive de otros lugares, se conectan también con nosotros para buscar a Dios a mitad de la semana. Separamos un espacio en nuestra semana de actividades y buscamos a Dios. Y eso es una bendición. En esta noche, como ya lo mencionaba nuestro hermano Stevie, vamos a estar estudiando una de las oraciones que encontramos en la Biblia, la oración de Jabes. Dios nos dejó varios ejemplos de oraciones en su palabra, porque Él sabe lo importante que es el comunicarnos con Él como nuestro Padre Celestial y cómo es importante también que nos comuniquemos de tal manera que esa comunicación sea efectiva. Y por eso es que, curiosamente, en la Biblia, en medio de una cronología, como lo es lo que hay escrito en Primera de Crónicas 4, es una cronología y en medio de esa cronología Dios hace como un paréntesis para darnos una lección de oración, cómo debemos orar. Un ejemplo más para enriquecer nuestra comunión con Él, nuestra comunicación con Él. Y antes de leer esta oración, voy a pedirles que inclinemos el rostro para que Dios nos dirija al abrir su palabra y que su Espíritu Santo nos capacite para entender. Oremos. Amante Dios y Padre, vamos a abrir tu santa palabra, Señor, pero no queremos hacerlo sin tu bendición. Sabemos que solamente a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos entender el mensaje que tienes para nosotros. Danos sencillez para aceptar lo que nos quieres enseñar y que lo podamos poner en práctica. Por Jesús te pedimos esta bendición. Amén. Muy bien. En Primera de Crónicas, en el capítulo 4, los invito para que abran su Biblia y lean junto conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 4, el versículo 9 y 10. Luego ustedes pueden leer el resto, si alguno ya ha leído el año bíblico o ya ha leído este capítulo, se dará cuenta que es una cronología de los descendientes de Judá. Pero sin embargo, el versículo 9 dice, Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, su madre lo llamó Jabes, que significa dolor, diciendo, porque lo di a luz con gran dolor. Y el versículo 10 dice, Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, ojalá me bendigas y ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libres de todo mal, para que no reciba daño. Y Dios le concedió su pedido. En estos dos versículos y específicamente en el segundo versículo, en el versículo 10, nosotros podemos encontrar 4 peticiones que hizo Jabes en su oración y vamos a analizar cada una de ellas. No sin antes destacar algunos datos importantes. Número 1, está en medio de una cronología, es parte de una lista, Jabes es parte de una lista, se podría decir una lista con cierta importancia, porque no cualquiera aparece en las cronologías de la Biblia. Aparecen los que tuvieron algo que ver en la genealogía de Jesús, o aparecen los que tuvieron algo que ver en lo que es la historia del pueblo de Israel, y Jabes aparece en esa cronología, en lo que es los descendientes de Judá. Otro dato importante es que se hace mención de que la mamá le puso Jabes, que significa dolor, porque con dolor lo tuvo. Es hasta cierto punto normal, porque los hijos después del pecado se tienen con dolor, pero el dolor debe haber sido muy fuerte como para dejarle a su hijo ese nombre. Es un nombre extraño de tener, ¿no? Dolor. Seguramente la madre de Jabes no quería nunca olvidar la bendición que Dios le había dado de mantener a su hijo. ¿Quién sabe en qué riesgo y en qué peligro estuvieron los dos? Pero Dios les conservó la vida a los dos, a la madre y al hijo. Y a lo mejor la madre le puso ese nombre para nunca olvidar
lo agradecida que estaba con Dios por haberle mantenido la vida, haberle conservado la vida a ella y a su hijo. Y seguramente Jabes también sabía su historia de su nacimiento y algo tuvo que ver para mantener una estrecha relación con Dios. ¿Saben? A mí me hace recordar, obviamente, esta información trae a mi mente el nacimiento de mis dos hijos. Cada uno de mis dos hijos es un monumento que me hace recordar a mí una gran bendición, porque en los dos casos estuvimos en riesgo, pero cada que veo a mis hijos le doy gracias a Dios por la bendición de la vida, por la bendición de tenerlos, porque estos dos son dos tesoros que Dios nos dio y que cada que los veo recuerdo lo que pudo haber pasado y que Dios no lo permitió. Y en la vida de Jabes debe haber sido lo mismo. La madre cada vez que lo ve, cada vez que lo menciona, recuerda y reconoce la misericordia de Dios. Cada una de nuestras experiencias que vivimos debe dejarnos una huella, algo que nos recuerde cuán grande y misericordioso es Dios para con nosotros. Ahora bien, en la Biblia aparecen varios ejemplos de oraciones. Y esta oración nos enseña también de cuán importante es comunicarnos con Dios de una manera efectiva. Jabes ora al Dios de Israel. Y este es otro dato importante. El Dios de Israel. Jabes conocía a ese Dios de Israel. ¿Cómo es que lo conocía? Pues seguramente también su madre hizo su tarea de enseñarle a conocer al Dios de Israel. ¿Qué tanto usted conoce del Dios de Israel? Si nosotros leemos todo el Salmo 106, el Salmo 106 nos habla de ese Dios de Israel, de su grande poder, de su grande amor, de su grande misericordia. El Dios de Israel, nada más así como una muestra, para muestra un botón, dice el dicho. Les voy a leer el versículo 7 del Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no recordaron tus muchas bondades, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Sin embargo, Dios los salvó por amor a su nombre, para dar a conocer su poder. Reprendió el Mar Rojo y los secó, y los condujo por el hondo mar como si fueran por un desierto. Todo el Salmo 6 habla del gran poder de Dios y de su grande amor y de su grande misericordia y ese grande amor que nos perdona y nos busca y busca reconciliarnos con nosotros. Jabes conocía a ese Dios de Israel porque a ese Dios de Israel es al que él le ora. ¿Qué tanto conocemos nosotros a ese Dios de Israel? Además, Jabes reconoce a ese Dios que también una vez luchó, que Jacob luchó contra ese Dios. Y si ustedes recuerdan esa historia, Jacob luchó contra Dios, pero se asió de él y le dijo, aunque Dios le dice, ya déjame porque antes de que amanezca necesito irme. Pero Jacob le dice en Génesis 32:26, no te dejaré si no me bendices. Jacob también sabía lo importante que era recibir la bendición de Dios. Luego ustedes pueden, si no lo han leído, leer esa historia de Jacob cuando luchó contra Dios. Y Jabes sabía que ese Dios con el que el mismo Jacob se asió de él y no le dejó ir sin bendecirlo, ese mismo Dios buscaba a Jabes cada mañana. Y ese día, en esa oración, Jabes le ora a Dios. Y lo primero que le dice es, ojalá me bendigas. ¿Por qué era tan importante recibir la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios tiene que ver con su benevolencia, con su bondad, con suplir todas nuestras necesidades, con ser nuestra guía. Además, cuando Dios te bendice, es muy notorio. No se puede ocultar la bendición de Dios.
hay felicidad. Se ve que se disfruta de la alegría de la vida. Se ve que la bendición alcanza inclusive hasta las familias. Lo podemos leer en Ezequiel 44:30. Cuando Dios bendice, va a llegar la bendición a toda tu familia, no solamente a ti. En todos los aspectos, como lo vemos en Deuteronomios 28. Si tú me obedeces, yo te bendeciré y te prosperaré y te daré riquezas y te daré salud y te daré... La bendición se recibe en todos los aspectos, en lo económico, en lo social. Te va bien y no lo puedes ocultar. Es evidente que estás siendo bendecido por Dios. Todos los que te rodeen, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, tus compañeros en el vecindario, todos se van a dar cuenta que tú estás siendo bendecido por Dios. La segunda cosa que Jabes pide en su oración es: te pido que ensanches mi territorio. Aguas, porque el que tiene un territorio tiene control sobre él, pero tiene influencia sobre él. Es decir, esa influencia puede ser espiritual, puede ser profesional, puede ser familiar, puede ser laboral también. Entonces, entre más territorio tengas, más responsabilidad tienes. Entonces, tenemos que saber que a la hora de que Dios ensanche nuestro territorio, nuestra responsabilidad de influencia crece. Si revisamos la historia de algunos patriarcas, la de Abraham, por ejemplo, Dios le prometió a Abraham ampliar su territorio. Le prometió fama. Pero no es esa fama a la que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. No tiene que ver nada con esa fama. La fama que le fue ofrecida a Abraham tenía que ver con la salvación de las personas, el ocupar un lugar estratégico en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y a veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos en la fama, porque lo vemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista mundano, se podría decir, para mayor claridad. Porque el mundo, la fama que busca el mundo es una fama superficial, es una fama material, es una fama que nada tiene que ver con la salvación de las personas. Y a la hora que Dios bendijo a Abraham, amplió su territorio y amplió su fama, de esa manera amplió también su bendición hacia todas las personas que tuvieron contacto con Abraham. Bueno, pues a la hora que Dios ensanche nuestro territorio, lo que hará es ensanchar nuestra gama de oportunidades. Nuestra gama de oportunidades para llevar el evangelio a las demás personas, para llevar salvación. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios que ensanche nuestro territorio, estamos pidiendo que ensanche nuestra responsabilidad en el plan de salvación a otros. Jabes lo sabía. Y Jabes, cuando estaba pidiendo que ensanchara su territorio, sabía lo que estaba pidiendo. Su influencia iba a aumentar, pero él quería ser parte del plan de Dios para salvación de las personas. Una vida llena de oportunidades guiada por Dios. Una vida llena de influencia y liderazgo en favor del pueblo de Dios. Y esa debería ser nuestra petición también, que Dios nos abra más oportunidades para que podamos llegar a más personas. Que nos abra los ojos, que abra nuestro entendimiento, que podamos ver esas oportunidades. Cuando alguien pregunta, ahorita, en el tiempo que estamos viviendo,
hay muchas oportunidades para testificar del amor de Dios, porque hay muchas personas que necesitan sentir el amor de Dios cerca. Eso significa que nuestro territorio se está ampliando. Y cuando nosotros atesoramos el amor de Cristo en nuestro corazón, les leo el del Camino a Cristo, página 77, párrafo 3. Dice, cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no se puede ocultar. Su santa influencia será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vida, para despertar ansias de beber en las personas, para despertar en ellas el deseo de amar también, de conocer también a Jesús. Y eso es lo que debemos ser nosotros, debemos despertar en las personas el deseo de conocer más a ese Jesús que nosotros conocemos. Recapitulando un poco, la primera petición de Jabes fue bendición. Bendíceme, Señor. La segunda petición de Jabes fue amplía mi territorio, ensancha mi territorio. Y la tercera petición de Jabes fue que tu mano esté conmigo. En la vida real no existen héroes que todo lo resuelvan. En la vida real los verdaderos héroes son los que dependen de Dios en todo momento. La mano de Dios es un término bíblico que expresa poder, que expresa la presencia de Dios. La mano de Dios no es otra cosa sino la presencia real y verdadera de nuestro Dios en nuestra vida. Y Jabes eso era lo que estaba pidiendo. Que tu mano esté conmigo, que tu poder esté conmigo, que tu presencia esté conmigo. Si la mano de Dios estaba con él, entonces él tendría sabiduría, tendría éxito en lo que emprendiera, en los medios, tendría fuerzas. ¿Cuán necesario se hace pedir a Dios que su mano nos guíe? Hay tantas decisiones que tenemos que estar tomando día con día. Y si la mano de Dios está con nosotros, entonces esas decisiones que tomemos serán decisiones sabias. Y qué importante es que les enseñemos a nuestros hijos tomarse de la mano de Dios para las decisiones que tienen que tomar. Porque después de todo, las decisiones más importantes se toman cuando uno está sin experiencia. Las decisiones que tienen que tomar nuestros hijos, las tienen que tomar ahorita que no han vivido, que no tienen experiencias, que no hay sabiduría por la experiencia vivida. Entonces, la única manera de que tomen decisiones sabias es asidos de la mano de Dios, como su guía, de rodillas, tomar las decisiones de rodillas, tomados de la mano de Dios. Es notorio que los personajes de la Biblia que estuvieron tomados de la mano de Dios para tomar sus decisiones, tuvieron éxito, fueron prósperos. Lo podemos ver en la historia de José. José estaba tomado de la mano de Dios en todo momento. Y aun cuando pasó por situaciones que parecían muy adversas, al final lo llevaron al éxito, porque estaba tomado de la mano de Dios en todo momento. Todo lo que hacía José era prosperado. Todo lo que él tocaba era prosperado. También Dios estuvo con Daniel, porque en los 70 años que Daniel estuvo junto con el pueblo de Israel cautivo, Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque Daniel estuvo tomado de la mano de Dios y Dios lo guió en todo momento. Los apóstoles
Los apóstoles estaban tomados de la mano de Dios cuando iniciaron con el Evangelio de Cristo. Y era evidente que estaban tomados de la mano de Dios porque el grupo crecía y se añadían más y más y más al pueblo de Dios, gracias a que ellos estaban tomados de la mano de Dios. Eso significa que no podemos permitirnos nosotros avanzar solos. Es necesario que la mano de Dios esté con nosotros cada día, cada momento. De lo contrario, estaremos perdidos. Necesitamos asirnos de la mano de Dios. Y el cuarto pedido que hizo Jabes en su oración fue que me libres del mal para que no me dañe. Que me libres del mal para que no me dañe. Jesús mismo, en la oración modelo que nos enseñó, dice, líbranos del mal. Y en esto de líbranos del mal, podemos señalar dos aspectos. Líbranos del mal del pecado. Este es el más importante de todos, porque este tiene que ver con nuestra vida espiritual. Nosotros también podemos pedir, al igual que Jabes, que Dios nos libre del mal, del pecado. Fortaléceme, oh Dios, en medio de las tentaciones. Al buscar a Dios en las primeras horas de la mañana, nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos libre del mal durante todo el día. Tenemos que buscarlo, hacer de esto nuestro primer trabajo, buscar a Dios, ponernos en sus manos para que nos libre del mal durante todo el día. Y de esa manera podamos hacer frente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Es una lucha espiritual y como tal, nosotros no la podemos librar solos. Necesitamos de la protección divina. Por eso es tan necesario que lo primero que hagamos en la mañana sea pedirle a Dios su protección, que nos libre del mal, porque Satanás está al acecho. Y Jabes entiende el peligro que es caer en el pecado y por eso él le pide que lo libre del mal. Además de que si estaba pidiendo prosperidad, estaba en peligro olvidarse de Dios en medio de la prosperidad y caer en la tentación de sentirse autosuficiente. Que Dios nos ayude a nosotros también, que nos libre de ese mal, de olvidarnos de Dios, de sentirnos que nosotros podemos solos. Necesitamos siempre ser conscientes de que solos no llegamos a ningún lado. Necesitamos que Dios nos libre del mal. Solamente con su ayuda podemos hacer frente a Satanás y a sus acechanzas. Y el segundo aspecto en esto de librarnos del mal es que nos libre del mal, de tantos males que hay, que pasamos en esta vida. Y estoy hablando de las enfermedades, de los accidentes, de tantas cosas. Pero en estos días todos sabemos cuál es nuestra lucha, cuál es el mal físico con el que estamos luchando. Es esta enfermedad que está atacando al mundo entero. Solos no podemos. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios para que sea Él quien nos libre de este mal. Y estamos orando y tenemos una lista en nuestras oraciones. Tenemos a la hermana Magalis que está en la lucha. Tenemos a nuestras enfermeras y a nuestros doctores que están en la lucha ayudando a las personas. Los tenemos en nuestra lista de oración. Porque tenemos que estar orando, porque tenemos que unirnos todos en oración para que Dios nos libre de este mal, de la enfermedad. No es una lucha fácil, pero tenemos un Dios todopoderoso y nuestra confianza está puesta en Él. Al igual que Jabes,
debemos de pedir a Dios por bendición, porque ensanche nuestro territorio. Claro que sí. Que nos dé la oportunidad de que podamos testificar por Él, que podamos ser de influencia. Que debemos pedir a Dios que nos tome de su mano, que su mano siempre esté con nosotros, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos mantenernos firmes, para que podamos mantenernos asidos de Él y tomar las decisiones correctas en todo lo que hagamos, cada día. Y por cuarto pedido, tenemos que pedirle a Dios que nos libre del mal, que nos libre del mal del pecado para que podamos mantenernos firmes en nuestros principios, que podamos ser fieles a Él y que nos libre del mal de la enfermedad, para que podamos salir victoriosos de ella. En conclusión, la oración de Jabes es un buen modelo para nosotros hoy, porque vivimos en un mundo lleno de vanagloria, de convulsiones y de enfermedades. Por lo tanto, nuestra comunión y dependencia con Dios marcará la diferencia en nuestra historia. El ser humano independiente de Dios puede que disfrute de algunos éxitos, pero esos éxitos serán pasajeros, perecederos. Pero el ser humano que depende de Dios, como lo hizo Jabes, tendrá una experiencia que marcará su vida porque la presencia divina estará con él. Y quiera Dios que al igual que Jabes se diga de nosotros, Dios le concedió su pedido. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Y sigamos orando juntos. Amén. Para concluir este servicio vamos a cantar el número 376, Dulce Oración. Dulce
Les invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y terminar con este programa de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y tus cuidados. Señor, y al igual que Jabes, te pedimos que nos bendigas. Que esa bendición que nos llegue, Señor, pueda ser una bendición que podamos compartir con todas las personas que nos rodean. Te pedimos, Señor, que ensanches nuestro territorio de influencia, que podamos influir en las demás personas para bien, que podamos ser un testimonio vivo, Señor, de tu amor, de tu cuidado y de tu protección, que podamos infundir confianza en las demás personas, en las que sufren, en las que están ansiosas, en las que tienen necesidad de ti, Señor, que puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir, que te busquen también, Señor, que podamos compartir tu amor. Señor, que podamos asirnos de ti cada mañana de tu mano, para que podamos tomar decisiones sabias. Que todo lo que emprendamos lo hagamos tomados de tu mano, Señor. Que podamos, Señor, también cada día buscarte en oración, para que puedas tú librarnos del mal. Que podamos estar siempre protegidos por ti para hacer frente a las tentaciones del enemigo. Y que en estos días, Señor, podamos recibir de tu protección para que nos libres de este mal que acecha al mundo, que es la enfermedad. Que tú puedas darnos la salud, Señor. Que puedas darle sanidad a nuestro mundo. Que podamos, Señor, glorificar tu nombre. Que en cada una de nuestras vidas, de nuestros organismos, tu nombre sea glorificado. Acompáñanos en esta noche, Señor, que podamos recibir el descanso que nuestros cuerpos necesitan. Sé con cada uno de mis hermanos que están sufriendo por pérdidas, por salud o por cualquier otra razón, Señor. Escucha la voz de tus hijos. Por Jesús, tu Hijo amado, te pedimos todas estas bendiciones. Amén.